Buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Bien, ya la sesión pasada habíamos recordado la definición de límite. Habíamos hecho uso del estudio de las vecindades y establecido que el límite es único. Ahora vamos a ver algunas de las propiedades más importantes de los límites. Entonces recordamos que el límite de una suma o una diferencia viene a ser la suma o diferencia de límites. El límite del producto por un escalar es el producto por un escalar de límite, ¿no? Acá hay un pequeño error, lo vamos a corregir. Luego también habíamos visto que el límite del producto era el producto de límites. La quinta propiedad, bueno, es 1, 2, 3, cuarta propiedad, es que el límite de un cociente es el cociente del límite siempre y cuando m sea distinto de 0. Vamos a ver la prueba de estas propiedades. Bueno, alguna de ellas ya la hemos hecho en la clase anterior. ¿Cómo sería la prueba de 5, por ejemplo? Vamos a ver la prueba del límite de un cociente. Primero lo vamos a hacer viendo cuál es el límite de 1 sobre g de x. Entonces, si m es diferente de 0, cuando estamos cerca de x0, 1 sobre g se aproxima a 1 sobre m. Bien, como siempre, si nosotros queremos probar un límite, tenemos que acotar el valor de la función
y el límite que nosotros estamos probando. Bien, entonces nosotros sabemos que si x tiende a x0, g de x tiende a m, ¿no? Eso era lo que había pasado con la definición del límite. Bueno, esto yo lo puedo expresar. Bien, entonces estamos expresando la diferencia entre 1 sobre g y 1 sobre m. M es un número distinto de 0, así que no va a intervenir mucho en los detalles del cálculo. Luego tengo la diferencia entre g de x y m sobre g de x. Bueno, g de x menos m puede ser menor que epsilon. Faltaría acotar 1 sobre g de x. Entonces, ¿cómo acotamos g de x? O 1 sobre g de x. Lo volvemos menor que epsilon. O sea, g de x menos m sí es menor que epsilon. Habría que ver qué pasa sobre 1 sobre g de x. Entonces tomamos un delta auxiliar. O sea, si yo estoy cercano a x0, entonces g de x está cercano a m. Entonces vamos a escribir acá g de x. Pero este epsilon obviamente es un epsilon que yo voy a dar. Ya, ¿qué epsilon podría dar? O sea, ¿qué epsilon prima podría dar para tener 1 sobre g acotado? Invertimos los extremos, profesor. No, no se puede. No se puede porque este m menos epsilon prima
podría ser negativo, el otro positivo. O sea, no sabemos en realidad los signos de los extremos. Habría que asegurar que todo este intervalo esté de un lado, solamente de un lado. O sea, o son todos positivos o son todos negativos. Entonces podríamos hacer por casos, ¿no? ¿Qué pasa si todos son positivos? ¿Cómo aseguramos que todos son positivos? Suponiendo que g de x sea positivo. Y el otro caso, cuando g de x es negativo, simplemente le multiplico por menos y ya tengo el caso positivo. Entonces vamos a suponer que g de x es positivo. Si g de x es positivo, entonces yo podría poner ¿cuánto aquí? O sea, epsilon primo igual ¿cuánto? Okay, si g de x fuera positivo, m también tendría que ser positivo. Y yo podría poner epsilon prima igual m medios. Entonces g de x estaría entre m medios y 3m medios. Recuerden que la definición del límite nos asegura que para cualquier epsilon que yo dé, existe un intervalo donde si yo tomo valores en ese intervalo, las imágenes están en la vecindad de m. En este caso, como el límite de g ya existe, yo puedo tomar un valor particular de epsilon. Para este valor particular se forma un delta auxiliar, de tal manera que si x está en la vecindad reducida, centrada en x0, tengo que esta desigualdad va a ser válida. Acá tengo para todo x que esté en la vecindad reducida de radio delta. Entonces, para este epsilon prima, existe un delta, de tal manera que si x menos x0 cumplen esta desigualdad, g de x menos m en valor absoluto es menor que epsilon prima, pero eso es equivalente a decir que g de x está entre m medios y 3m medios. Entonces, acá sí podemos medir y ver cuánto, hasta dónde llega 1 sobre g. Entonces, 1 sobre g es menor que 1 sobre m. Bueno, en este caso, menor que 2 sobre m. Estamos suponiendo g positivo, así que no hay ningún problema con los signos aquí. Bien, entonces la desigualdad me quedaría así. 1 sobre g menos 1 sobre m menor que, recuerden que g de x menos m es menor que epsilon. Que un epsilon que yo dé. Acá voy a tener m, que sería mayor que 0, g de x
1 sobre g de x es menor que 2 sobre m, entonces acá tendría 2 sobre m cuadrado y acá tendría g de x menos m. ¿Para qué valores de x es válido esto? Para los valores que están en esta vecindad que yo he hallado. Ahora, utilizo de nuevo el hecho de que el límite de g de x es m. Entonces, para todo x mayor que 0 existe un delta, de tal manera que si yo tengo unos valores en ese delta, g de x menos m es menor que epsilon m cuadrado sobre 2. Para epsilon existe un delta, le voy a llamar delta segunda, tal que si 0 es menor que x menos x0 en valor absoluto y es menor que delta segunda, entonces g de x menos m es menor que toda esta cantidad. Entonces, si yo cojo un delta igual al mínimo entre delta prima y delta segunda, yo puedo asegurar que las dos desigualdades son válidas y por lo tanto toda esta diferencia, 1 sobre g menos 1 sobre m, será menor que epsilon. Profe, una duda. Sí. Si no agarran el delta mínimo, ¿qué ocurriría? Si no toman el delta mínimo, entonces no pueden asegurar que se cumplen estas desigualdades. ¿No? O sea, nosotros estamos tomando primero el delta, aquí ese delta prima me asegura que se cumple esta desigualdad. Y el otro delta me asegura que se cumple esta otra desigualdad. Entonces, para que se cumplan las dos desigualdades a la vez, el delta debe ser lo más pequeño que delta 1 y delta 2. Pero si no es así, entonces no pueden asegurar que se cumplen esas dos desigualdades y no podríamos multiplicar para obtener el resultado que queremos. O sea, si agarro el delta menor, entonces la vecindad de radio menor estaría incluida en la otra vecindad. Claro, porque ustedes van a tener esta situación, ¿no? O sea, tienen hasta acá, tienen el delta prima. Luego hasta acá, de repente tienen el delta segunda. Entonces, y por acá está x0, ¿no? Entonces, la primera desigualdad es válida solamente en un intervalo. La otra desigualdad es válida en el otro intervalo. Entonces, para que sea válida las dos a la vez, tendría que tomar un x que está en la intersección. ¿Pero qué significa que está en la intersección? Que la vecindad debe tener un radio menor que delta 1 y menor que delta 2. Entonces el delta debe ser menor que el mínimo. Podría ser hasta el mínimo de alguno de ellos, pero podría ser la mitad o más pequeño, ¿no? Pero tiene que ser menor igual que el mínimo de ambos. Entonces, si se cumplen ambas propiedades,
hacemos la multiplicación y nos va a salir que 1 sobre g de x menos 1 sobre dm en valor absoluto es menor que epsilon, ¿no? Y eso es lo que queríamos probar. Entonces he encontrado un delta donde los valores x que están en la vecindad reducida de radio delta satisfacen esta desigualdad. Por lo tanto, el límite de 1 sobre g es 1 sobre m. Como ya hemos probado para el producto, entonces el límite de f sobre g es el límite de f por el límite de 1 sobre g. Y de ahí tenemos que el límite del cociente es el cociente de los límites. Claro, eso siempre y cuando m sea diferente de 0. Acá hemos hecho la prueba para m mayor que 0. O sea, si es diferente de 0, solamente hay dos posibilidades, ¿no? O m es mayor que 0 o m es menor que 0. Para m menor que 0, simplemente multiplicamos por menos y el proceso es idéntico. Una propiedad importante es que si el límite de una función es nulo, es 0, y otra función siempre está acotada en una vecindad de x0, entonces el límite del producto es 0. Entonces, eso quiere decir que podemos calcular el producto de funciones, inclusive si una de las funciones no tiene límite. Vamos a hacer un ejemplo. Bien, en el caso de esta función, yo quiero hallar el límite cuando x tiende a 0. Entonces podemos utilizar la propiedad anterior y expresar h como un producto de funciones. Va a ser el límite cuando x tiende a 0 de x por f de x. Donde g de x
es 1 en los racionales y es menos 1 fuera de los racionales. Entonces estamos expresando h como un producto de funciones. Una de ellas sí tiene límite en 0 y la otra no. F no tiene límite en 0. Sin embargo, f de x es menor o igual que 1. Bien, entonces f de x en valor absoluto está acotado. Es una función que no tiene límite en 0, pero f de x es menor o igual que 1. Ahora, x tiene límite en 0, por lo tanto, el límite del producto va a ser 0. Bien, ¿cómo hacemos la prueba? Entonces cogemos un épsilon mayor que 0, y luego para un épsilon auxiliar, épsilon sobre m, como el límite de f existe y vale 0, entonces f de x menos 0 será menor que épsilon sobre m. ¿Cómo pruebo que f, el límite de f por g es 0? Tengo que acotar la diferencia entre f por g y 0. O sea, valor absoluto de f por g. Ok, entonces ahora utilizamos el hecho de que f de x es menor que epsilon sobre m y que g de x es menor o igual que m. Por lo tanto, f de x por g de x es menor que epsilon. Por lo tanto, el límite del producto vale 0. Acá queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 de x por el seno de 1 sobre x. Bueno, el seno es una función acotada. Cuando el límite de x en 0 es 0,
entonces el límite de x por el seno de 1 sobre x es 0. Bien, acá tenemos una función que hasta 1 es la identidad, luego a partir de 1, entre 1 y 2 se vuelve constante, y a partir de 2 vuelve a ser la identidad. ¿Existirá el límite cuando x tiende a 1? Entonces, si nosotros nos acercamos a 1, claro, no va a existir, ¿no? Porque No, no existe. entonces, ustedes ven, se acercan a 1 por la derecha, vale 2. Si se acercan a 1 por la izquierda, vale 1. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que la función, por un lado, se acerca a 1 y por otro lado se acerca a 2. Entonces, esto nos lleva a pensar que el límite no existe. Bien, recordamos lo que habíamos definido como punto de acumulación por la derecha. Quiere decir que siempre a la derecha tenemos puntos de x. De igual manera, los puntos de acumulación por la izquierda, quiere decir que por la izquierda de un punto siempre tenemos valores del conjunto x que son menores a x0. Para el conjunto 0,1, entonces tenemos esa distinción. ¿Cuáles son los puntos de acumulación? Para el conjunto 0,1 abierto en 0 y cerrado en 1, ¿quién sería x'? O sea, son todos los puntos que tienen como vecinos a puntos de x. En este caso, 0 es un punto de acumulación derecho y 1 es un punto de acumulación izquierdo. ¿Qué significa que 0 sea un punto de acumulación derecho? Quiere decir que a la derecha de 0 siempre hay valores de x y a la izquierda de 1 siempre hay valores de x. Esto nos da la definición del límite lateral. Entonces, el límite por la derecha es L
siempre y cuando los valores de x estén a la derecha. ¿No? Eso lo podemos ver aquí en esta definición. Esta desigualdad que implica x menos x0 está entre 0 y delta. Eso implica que x está en qué intervalo. En x0 y x0 más delta. En ese caso, f de x menos L es menor que epsilon. De igual manera, si x0 es un punto de acumulación por la izquierda, entonces definimos el límite por la izquierda de f en x0. Entonces recuerden cómo estamos escribiendo los límites tanto lateral izquierdo como lateral derecho. ¿Sí? Acá dice x tiende a x0 y acá ponemos un símbolo más. Acá dice x0 y ponemos un símbolo menos. Esta desigualdad, donde dice que x0 menos x está entre 0 y delta, ¿qué implica? Quiere decir que x es menor que x0 y mayor que... Por lo tanto, los valores de x están a la izquierda de x0. Aquí tengo una función, que es el valor absoluto de x menos 1. Entonces quiero hallar el límite en 1 por la izquierda y el límite en 1 por la derecha. Entonces, como en el límite por la derecha, yo estoy suponiendo que los valores de x son mayores que 1, puedo usar eso para simplificar el valor absoluto. Y en el límite por la izquierda, yo sé que los valores de x son menores que 1. Entonces, con eso puedo simplificar el valor absoluto ahí también. En este caso, los valores de por izquierda y por derecha salen igual, tienen el mismo valor. Vamos a ver propiedades interesantes. Por ejemplo, si yo tengo que el límite existe en x0, puedo hacer un pequeño cambio y expresarlo en función de h. A ver, ¿cómo podrían probar esta propiedad?
5 minutos para... Bien, lo que vamos a hacer es, o sea, el dato es este. Entonces lo que tienen que probar es que este límite también vale L. Entonces, si ustedes quieren probar este límite, tienen que acotarlo. Ok, entonces estoy intentando acotar esta cantidad f de h más x0 menos L. El dato que yo tengo es que el límite cuando x tiende a x0 es L. Quiere decir que existe un delta, o sea, de acá, que ese es el dato que tengo. Entonces, este dato tengo que utilizarlo para acotar este valor absoluto. Entonces, ¿quién sería h más x0? X, profe. Ok, entonces hay que utilizar el dato. O sea, acá dice que para cualquier x, o sea, este ya existe, está fijo. Pero acá me dice para cualquier x que cumple esta desigualdad, f de ese x menos L es menor que epsilon. Entonces, ¿cuál sería ese x? Entonces yo podría decir, de repente el x es h más x0. ¿No? Porque si yo pongo acá una recta, acá está x0,
Por acá hay un X. Por acá está el delta. Entonces, gráficamente, ¿cuál sería el H? Entonces yo puedo decir, eso acá es H. Claro, la distancia de X a X0, ¿no? Entonces, que tengo que darle la forma, ¿no? O sea, mi dato es el que está abajo. Esta parte de aquí, ¿no? Me dice que para cualquier X que esté entre X0 y delta, f de X menos L es menor que epsilon. Pero yo quiero acotar esto que está aquí, f de H más X0. Entonces, si acá tengo X0 y tengo un H, entonces yo quiero que X0 más H sea menor que delta. Entonces, X0 más H, yo simplemente lo escribo como un X. O sea, si H es esta magnitud, y acá tengo X0, X yo lo puedo expresar como X0 más H. Entonces, H más X0 estaría en la vecindad de radio delta, y por lo tanto cumpliría esto de acá. Ok, bueno, esto es la justificación de lo que se llama el cambio de variable, ¿no? Sí, estamos justificando el cambio de variable, ¿no? Es decir, ustedes lo que van a decir en forma coloquial, ¿no? Si yo hago el cambio de variable x igual h más x0, ustedes dicen, cuando x se aproxima a x0, h ¿a dónde se aproxima? Se aproxima a 0. Y al revés, si h se aproxima a 0, ¿a dónde tiende x? Tiende a x0, ¿no? Porque están relacionados de esta manera. Si ustedes cambian h y lo hacen tender a 0, están cambiando x y lo hacen tender a x0. Es un cambio de variable. Aquí la variable es x y aquí la variable es h. No es un cambio de nombre solamente, ¿no? Porque si hubiera cambiado de nombre, hubiera puesto t tiende a t0, ¿no? Y no es eso acá. Estamos haciendo un cambio de variable. Es decir, aquí la variable es x, aquí la variable es h. Pero el punto límite es diferente. Aquí es x0 y aquí es 0. Estamos cambiando la variable donde yo estoy tomando límite. Vamos a hacer un ejemplo. Al límite, cuando x tiende a 1, esto es cuando x tiende a 1.
Ahora, el cambio de variable me asegura que si existe el primer límite, existe el límite cuando h tiende a 0. Y si existe el límite cuando h tiende a 0, existe el primer límite. Por lo tanto, yo puedo hacer acá x tiende a 1, acá h tiende a 0, y regresar. X u otra variable tiende a 5, etc. Entonces, ¿cómo cambiaríamos aquí el límite? ¿Qué forma tendría? Haríamos h igual, ¿qué? X menos 1. Si h es x menos 1, x es 1 más h. Entonces pongo el límite, pero ahora ya en la nueva variable. Acá voy a tener 1 más h al cuadrado. Es decir, donde dice x, ahora pongo 1 más h. Y acá tendré 1 más 2x. Será 3 más 2h. Entonces, lo que estoy haciendo es un cambio de variable. Cambia la variable y también cambia el punto límite. Esto parece muy directo porque aquí el cambio de variable ha sido casi lineal, ¿no? O sea, simplemente he hecho una traslación. Entonces, es una traslación, por lo tanto, este h es la diferencia. Pero podemos hacer cambios de variable un poco más complicados, eso lo vamos a ver después. Aquí el cambio de variable es una traslación. Aquí tengo otra propiedad de límite. Límite de valor absoluto es 0 si solo si el límite de f es 0. Esta propiedad solo se cumple cuando el límite es 0. No siempre se va a cumplir que el valor límite de f y de su valor absoluto van a coincidir. Pueden ver un ejemplo. Pueden poner límite cuando x tiende a menos 1, por ejemplo, de valor absoluto. ¿Cuánto será? Límite cuando x tiende a menos 1 de la función valor absoluto. 1. 1, ¿no? ¿Y cuál será el límite cuando x tiende a menos 1 de la función sin el valor absoluto? Menos 1. Que sería menos x. No, no, x. Claro, es menos 1. Son distintos. O sea, el límite de una función y el límite de su valor absoluto en general van a ser distintos.
pero para el caso de 0 son iguales. O sea, si existe el límite del valor absoluto, existe el límite de la función. Y si existe el límite de la función, existe el límite del valor absoluto. Entonces vamos a ver la primera implicación. Si existe el límite del valor absoluto, existe el límite de la función. Bien, entonces lo que yo quiero probar es que el límite de valor absoluto es 0, implica que el límite de f es 0. O sea, el dato es que el límite de valor absoluto es 0. Ahora, si yo quiero probar que este límite vale 0, tengo que acotar f de x menos 0. ¿Okay? Estoy probando que el límite de f es 0. Entonces tengo que acotar f de x menos 0. Pero el valor absoluto de f de x me queda así. Pero el valor absoluto yo lo puedo expresar como un doble valor absoluto. Y valor absoluto lo puedo expresar como valor absoluto menos 0. Entonces miren, acotar f de x menos 0 es equivalente a acotar el valor absoluto menos 0. Pero el valor absoluto menos 0 ya está acotado por dato. Esto de aquí es menor que epsilon. Ahora vamos a ver la otra implicación. Si el límite de f es nulo, el límite de su valor absoluto también va a ser nulo. Entonces algo similar. Es decir, comienzo por por el último valor absoluto y luego reescribo lo que he hecho. O sea, tengo que acotar el valor absoluto menos el 0. Bueno, esto va a ser igual a f de x menos 0. Pero esto ya está acotado y es menor que epsilon. Entonces, esta propiedad es importante porque a veces va a ser más fácil probar que el valor absoluto es, o sea, que el límite de valor absoluto es 0. O sea, tengo una función, le tomo valor absoluto, se simplifica algunas cosas y le puedo tomar límite. A ver un ejemplo.
Entonces acá te pueden tener f de x igual a x por seno 1 sobre x y pueden tomar límite en 0. Otro teorema importante se le conoce como teorema del sándwich. Esto lo van a encontrar en muchos libros, también llamado teorema del emparedado. Bien, entonces para eso necesitamos tres funciones. F, G y H. Estas tres funciones están definidas sobre un mismo conjunto y cumplen cierta desigualdad alrededor de un punto. Entonces yo tengo que F está por debajo de G está por debajo de H. Bien, si eso se cumple, y además el límite de F es igual al límite de H, entonces el límite de la función G es L. Entonces es importante esas dos cosas, que se cumple esta desigualdad cerca de x0 y que el límite de F y de H coincidan y valga L. Esto me va a asegurar que el límite de G es L. Bien, vamos a hacer la prueba. Entonces estamos cercanos a 0. Como el límite de F es L, entonces f de x menos L está acotado usando un radio delta, 1. De igual manera, h de x menos L está acotado utilizando un delta 2. Si tomo el delta mínimo, entonces se tienen las dos desigualdades. ¿Y cómo la voy a usar? Básicamente, voy a utilizar esta parte, es decir, h de x es menor que L más epsilon, y voy a utilizar la otra parte por acá del lado izquierdo, de tal manera que f de x sea mayor que L menos epsilon. Y luego aprovecho la desigualdad, que siempre es válida, de que f es menor o igual que g, menor o igual que h. Luego veo los extremos. G de x está entre un L menos epsilon y un L más epsilon. Entonces G de x menos L está acotado y es menor que epsilon. Y ahí tengo la prueba que está buscando. Bien, acá tenemos un ejemplo. ¿Cuál será el límite de máximo entero de 3x más 1 cuando x tiende a 0 por la derecha? ¿Cuánto es? El primer límite. 1, ¿no? El primer límite es 1, ¿no? Porque yo estoy a 1 le estoy sumando algo positivo. Entonces es la forma 1, algo. Su máximo entero siempre va a ser 1.
En el otro caso, x es negativo. 0. O sea, le estoy quitando a 1 algo. Este número 3x más 1 es de la forma 0, algo. Sería importante, si la función tiene límite L, entonces los límites laterales existen y valen L. De igual manera, si los límites laterales existen, entonces el límite de la función es L. Por lo tanto, aquí en el ejemplo anterior, puedo asegurar que el límite de la función no existe. Es decir, si el límite de la función existe, los límites laterales existen. Si los límites laterales no existen, o bien son diferentes de L, entonces el límite no existe. O sea que aquí vemos que efectivamente estos límites laterales eran distintos, así que no hay límite en 0 para esta función. A ver, para este ejemplo, ¿existe límite en 1 o no? Bien, entonces para esta función, si vamos por la izquierda, el límite lateral va a ser 1. Si vamos por la derecha, entonces el límite lateral va a ser 3. Ambos límites son diferentes, entonces el límite en 1 no existe. Profesor, Sí, en, sí. en la parte de arriba no está mal, o sea, me refiero en el límite por la derecha, debería ser más en los demás.
Ah, aquí, ¿no? El de abajo. No, esto está bien. El de abajo. Ajá, ese. El otro. Mm, La otra igualdad. Sí, esto está mal también. Bien, entonces creo que ya está corregido. Bien, ahora vamos a ver una propiedad importante que tiene que ver con los límites trigonométricos. Bueno, sabemos que el seno de x es menor o igual que x. Ok, el seno de x es menor o igual que x. ¿Está bien esto? A ver, vamos a usar una figura. Bien, acá tenemos una circunferencia radio 1. Entonces el ángulo está medido en radianes. Bueno, y acá hago unos trazos a partir del punto P. Construyo un triángulo rectángulo. Entonces los lados de ese triángulo son seno de x y coseno de x. Ahora nosotros podemos ver aquí que seno de x es menor o igual que el segmento que une P y el punto 1, 0. O sea, el seno de x es el lado de un triángulo rectángulo, que sería P, Q y el punto 1, 0. Entonces, seno de x es menor o igual que esta hipotenusa. Ahora, esa hipotenusa es menor o igual que la longitud de arco. Por lo tanto, el seno de x es menor o igual que x. Y eso es lo que se ha expresado aquí. Seno de x menor o igual que x. Como el límite de valor absoluto es 0, entonces aplicamos el teorema del sándwich y tengo que el límite del seno es 0 en valor absoluto. Y por lo tanto el límite del seno vale 0.
Ok, acá estamos utilizando, digamos, una definición. Es decir, yo tengo un punto sobre la circunferencia y de ahí trazo una perpendicular y a ese segmento o a la longitud de ese segmento le llamo seno de x. Entonces, para cualquier valor de x, existe la longitud de este triángulo, de este lado. Entonces me define una función. Entonces lo que yo he usado es que por la desigualdad triangular, el seno de x es menor o igual que x. De ahí extraigo que el seno de x tiene como límite el valor 0 en 0. Bien, ¿qué más puedo extraer de esta figura? Entonces yo continúo el segmento OP y luego trazo una perpendicular en 1, 0. Y al punto en común le llamo T. ¿Cuál será la longitud de T hasta, a esto le vamos a llamar R? Entonces, si esto es seno y coseno, cuando OR es 1, TR debe ser tangente de T. Bien, yo ya había mencionado que el seno de X, que es PQ, es menor o igual que X. Pero eso también es menor o igual que PS más SR. O sea que el seno de X es menor o igual que la tangente de X. X también es menor que tangente. Entonces tenemos esta desigualdad. Bien, si seno de X, acá es seno de X, ¿ok? Acá está mal, acá le falta el seno de X. Bien, si seno de X es menor que X, entonces seno de X sobre X es menor que 1. O sea, ¿qué es lo que estamos utilizando aquí? Las propiedades de los triángulos rectángulos. Suponemos que son válidas todavía. O sea, el teorema de Pitágoras no ha cambiado en el plano. O sea, solo estamos utilizando el teorema de Pitágoras. Profe, ¿Sí?
Profe, mi duda es, ¿cómo sé que la cuerda PR es menor o igual que el arco PR? O sea, gráficamente lo veo y sí, sí es menor o igual, No, pero... es que es un postulado de la geometría plana. Ah, O sea, eso no se discute. vale. Es un postulado, vale, vale. O sea, si recuerdan ustedes los postulados de Euclides para definir la geometría plana, Claro. pues, esos son los principios básicos, ¿no? Sobre eso se Ujú. construye todo lo demás. Sí, tienes razón, toda la razón, profe. Va, bueno, O sea, lo que estamos haciendo es medir segmentos, ¿no? Y esas medidas, como son valores reales, le damos un nombre. En este caso yo le he dado el seno y a la otra medida le he llamado tangente. ¿Ok? Bien, entonces estamos estableciendo algunas desigualdades. Ok, seno de x menor que x, entonces seno de x entre x es menor que 1. ¿No? Para hacer este cociente ya estoy diciendo que x es diferente de 0. Luego tengo x menor que tangente de x. Entonces de ahí pueden tener esa desigualdad. Entonces tenemos esta desigualdad. Coseno de x es menor que seno de x entre x menor que 1. Ahora utilizamos de nuevo al triángulo rectángulo que hemos construido. Sí, chicos, pueden utilizar los postulados de Euclides para medir distancias y longitudes. O sea, nosotros estamos utilizando números reales. Estamos trabajando en el plano coordenado, es decir, los planos coordenados se intersectan en forma ortogonal, ¿ok? Y se extienden de manera infinita. Bien, acá hay una desigualdad por justificar. 1 menos x cuadrado medios es menor que coseno. Bien, acá tenemos que justificar que 1 menos x cuadrado medios es menor que coseno de x.
Entonces vamos a utilizar este rectángulo. El triángulo rectángulo cuyo lado vertical es seno de x. Entonces, si OQ es coseno, OR es 1 menos coseno. Entonces, PR sería seno cuadrado más 1 menos coseno cuadrado. Pero PR es menor o igual que x. Y ahí tengo seno cuadrado más coseno cuadrado me da 1. Luego acá tengo un 1 más, me da 2. Y tendría 1 menos x cuadrado medios es menor o igual que coseno. Entonces tendría una cadena de desigualdades. 1 menos x cuadrado medios es menor que coseno. Coseno de x es menor que seno de x entre x. Y eso a su vez es menor que 1. Ahora puedo tomar límite cuando x tiende a 0. Lo que obtengo es que el seno de x entre x tiene límite 0. 1. Sí, es 1, ¿verdad? Ya. ¿Y cuál será el límite del coseno? Uno también. Entonces el límite del coseno también será 1. Bien, entonces estamos calculando límites trigonométricos importantes, ¿no? El límite en 0 de seno de x entre x es 1. El límite en 0 de coseno de x es 1 también. El límite en 0 de seno de x es 0.
Vamos a hacer un ejemplo. Bien, si están preocupados por la validez de los límites con números reales, existe otra forma de definir el seno usando series, ¿no? Eso ya lo van a ver en un curso más adelante, ¿no? De tal manera que no esté definido o fundamentado en principios geométricos, ¿no? Esa sería una teoría analítica de las funciones trigonométricas. Ya cuando lleven cálculo avanzado van a poder ver la descomposición en serie. Por ahora vamos a aceptar que los postulados de Euclides son válidos y en base a ellos definir las funciones seno, coseno y luego las demás utilizando esas consideraciones geométricas. Bien, entonces ahora quiero calcular este límite. ¿Cuánto vale? Límite cuando x tiende a 0 de seno de x cuadrado entre x. Efectivamente, yo puedo agrupar esto. Entonces la idea es darle la forma, ¿no? Porque yo sé que el límite de seno de algo sobre algo en 0 vale 1. O sea, acá tengo el límite de seno de x cuadrado sobre x cuadrado. Entonces, este límite en 0 vale 1. Este otro límite en 0 vale 0. Entonces, esto será 0 por 1. Este límite trigonométrico solamente es válido cuando nosotros hacemos x que tienda a 0. ¿Cuál será el límite cuando x tiende a 0? Aquí tengo el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x entre x. Cuando x tiende a 0, abajo es 0 y arriba tiende a 0 también. Entonces hay que darle la forma.
Entonces necesitamos que aparezca el seno de x utilizando identidades trigonométricas. Entonces al final tendría que el límite, cuando x tiende a 0, de 1 menos el coseno de x entre x, va a ser el límite, cuando x tiende a 0, de seno de x sobre 1 más coseno de x por seno de x entre x. Entonces ya he hecho esta identidad. Un factor tiende a 1, el otro factor tiende a... Dolorier, ¿puedes participar? Entonces me quedaría 0. Aquí tengo 1 y acá abajo tengo 1, así. O sea, 0, ¿no? Todo sale 0. Ok, corregimos. Bien, hemos calculado el límite en 0 para el seno y para el coseno. ¿Cómo podemos calcular en general el límite en cualquier punto x0? Entonces vamos a utilizar el cambio de variable que habíamos visto anteriormente y pasar a un límite cuando h tiende a 0. Cuando x tiende a x0, h tiende a
0. Aquí tendría que x es la forma x0 más h. Y luego el resto ya se hace con las identidades trigonométricas. Entonces, seno de x0 es una constante, coseno de h tiende a 1. Coseno de x0 es una constante, seno de h tiende a 0. Entonces me queda seno de x0. El límite del seno, cuando x tiende a x0, es seno de x0. Algo similar va a pasar con el coseno. Y por lo tanto con las demás funciones trigonométricas, tangente, secante y cosecante. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre tangente de 3x. Nuevamente, hay que dar la forma límite. ¿Qué me quedaría? El primer término tiende a 1. Aquí tenemos 5/3. Este término tiende a 1. Término tiende a coseno de 3x tiende a 1. Todo me da bien. Entonces, hasta aquí sería la sesión de hoy. Recuerden que la siguiente semana ya van a tener su práctica calificada. La lista es la lista de participantes de Zoom. Acá tengo la lista de participantes. Acá me dice que hay 33 participantes. Sí, el día lunes, temprano,
8. Profe, solo temas de, o sea, semana 1, 2 y 3, ¿verdad? Sí, en el Classroom está el dosificado semana a semana. Si ustedes entran a Classroom, ahí pueden ver semana a semana lo que estamos avanzando. El tiempo es 1 hora y 50 minutos como máximo. Profe, Sí. en el sílabo dosificado, en la semana Está en el 4, Classroom. sí, yo lo estoy viendo. Ajá. En la semana, ahí específicas prácticas, primera calificada, semana 1 y semana 2. Claro, eso es lo que se hace. Ya listo. Listo, profesor. El tiempo, profe. 1 hora y 50 minutos. Ok, muchas gracias. Entonces, claro, semana 1 y semana 2, hasta funciones como modelos matemáticos. Ok. Entonces, repasen todo lo que tiene que ver con funciones hasta modelos matemáticos. Sí, la lista de asistencia es la lista de participantes de Zoom. Ok, hasta luego. Muchas gracias. Ya continuamos el día lunes. Yo propongo